limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Cree en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Buenas tardes, hermanos. Las canciones de hoy son dos himnos. El primero se titula Señor, mi Redentor y Roca, y el segundo está en nuestros signarios, es el número 15 y se titula Al Dios de Abraham, Lord. Pues podemos estar agradecidos y gozosos porque podemos cantarle a Él, adorarle, gracias por la obra que Él hizo por nosotros en la cruz. Él ocupó nuestro lugar y de esta forma tenemos el privilegio también de que Él ha puesto su ley en nuestros corazones y podemos conocerle mejor, podemos acercarnos a Él confiadamente y sobre todo el deseo que a través de su Santo Espíritu pone en nosotros de querer vivir cada día junto a Él. Pues bendiciones, hermanos. Cansado y triste vine al Salvador, mi culpa Él llevó, mi culpa Él llevó, mi eterna dicha hallé en su amor, mi culpa Él llevó, mi culpa Él llevó, mi culpa Él llevó, alegre siempre cantaré. Al Señor gozoso alabaré, porque Él me salvó. Borrados todos mis pecados son, mi culpa Él llevó, mi culpa Él llevó. A Él feliz elevo mi canción, mi culpa Él llevó. Mi culpa Él llevó, mi culpa Él llevó, alegre siempre cantaré. Al Señor gozoso alabaré, porque Él me salvó. Ya vivo libre de condenación, mi culpa Él llevó, mi culpa Él llevó. Su dulce paz ha puesto en mi ser, mi culpa Él llevó. Mi culpa Él llevó, mi culpa Él llevó, alegre siempre cantaré. Al Señor gozoso alabaré, porque Él me salvó. Si vienes hoy a Cristo pecador, tu culpa llevará, perdón tendrás si acudes al Señor, tu culpa llevará. Tu culpa llevará y limpiará tu corazón. Y dirás feliz en tu canción, mi culpa Él llevó. Buenas tardes, hermanos. Me gustaría daros la bienvenida un jueves más a este culto de oración y pues mandar a todos y cada uno de vosotros un cálido saludo y eso. Y entonces pues que estemos todos dispuestos y con ganas de que el Señor pues nos pueda hablar un jueves más, que Él pues use su palabra para escudriñar nuestros corazones y que nos haga pues eso, o aprender o recordar cosas pues importantes para nuestras vidas.
Así que me gustaría que pues, los que podáis, si no aparecerá en pantalla, podáis pues, abrir vuestras Biblias y que podamos leer el pasaje que corresponde al día de hoy, que es Romanos capítulo 2, versos del 1 al 6. Tal y como hemos visto las semanas anteriores, pues ya hemos visto el capítulo 1, así que en la semana de hoy pues empezaremos ya con el capítulo 2. Y el versículo 1 dice así: Por tanto, tú que juzgas no tienes excusa, sin importar quién seas, pues al juzgar a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas a los demás haces lo mismo. Pero sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas se ajusta a la verdad. Y tú, que juzgas a los que hacen tales cosas, pero haces lo mismo, ¿acaso piensas que escaparás del juicio de Dios? ¿O acaso menosprecias las riquezas de su bondad, paciencia y generosidad e ignoras que su bondad te guía al arrepentimiento? Pero por la dureza y obstinación de tu corazón vas acumulando ira contra ti mismo para el día de la ira, cuando Dios revelará su justo juicio, y pagará a cada uno conforme a sus obras. Sinceramente, tras ver el capítulo 1, donde Pablo pues menciona con nombre y apellido esas acciones inmorales, esos actos, pues que delante de Dios son inmundicia, ¿no? Que Él los aborrece. Me gusta mucho este segundo capítulo, cómo Pablo lo enfoca y en qué dirección lo lleva, porque muchas veces yo me he podido sentir, o bueno, pues como persona, ¿no? Igual en los inicios de nuestra relación con Dios o nuestro camino, hemos podido tener estos pensamientos o nos hemos podido llegar a sentir de esta manera, y me encanta porque Dios mediante Pablo ataca pues incluso a los que pues a lo mejor nos podemos pues sentir o superiores, ¿no? Que ahora pues veremos más en profundidad. Pero bueno, antes de comenzar me gustaría también, pues ya que hemos leído, dejar este tiempo en las manos del Señor y que Él nos vaya guiando. Sí, Señor, gracias por este tiempo, gracias también, Señor, porque nos brindas tu palabra, y gracias, Señor, por haber usado en esos tiempos, Señor, pues en este caso a Pablo, Señor, para transmitirnos, Señor, tu palabra, para poder, Señor, en los días de hoy, Señor, pues poder reflexionar y poder, Señor, pues que tú sigas hablándonos. Así que gracias por tu palabra, que es sagrada, Señor, y es, pues, como una espada de doble filo, ¿no, Señor? Que pues, nos quebranta, Señor, y nos moldea y nos lleva pues al arrepentimiento y nos lleva a un cambio. Así que, no sé, Señor, usa el mensaje de hoy, Señor, usa tu palabra y ayúdanos, Señor, pues a poder estar atentos a que cada una de esas palabras, Señor, penetre en nuestro corazón, y que, pues, aunque sea pues un mensaje sencillo, Señor, algo, pues que sea algo, Señor, que recordar, algo que volver, pues, a ello, Señor, y que podamos de esta manera, pues, acercarnos más a ti. Así que gracias, Señor, gracias también por Jesús, porque sin Él, Señor, pues nosotros no podríamos estar aquí. Así que gracias por su obra y gracias por su sangre que nos limpia de todo pecado. Bendice este tiempo, Señor, y sé tú, pues, en cada palabra y en cada, pues no sé, frase y cada cosa que vayamos a tratar. En el nombre de Jesús. Amén. Por lo tanto, tal y como mencionaba antes, me gustaría que pues tengamos varias cosas en consideración al acercarnos a este texto, ya que pues en este pasaje Pablo, en el capítulo 1 Pablo, como decía antes, señalaba el pecado del culpable más notorio, ¿no? O sea, ya que le daba un nombre y apellido. Entonces, claro, en ese momento pues muchas de las personas
podían decir, no, pues yo tal cosa no hago, yo no llego a ese extremo o no llego a ese punto de tanta inmoralidad, ¿no? Como que lo que Pablo decía en el capítulo 1 no iba con ellos y ellos decían, pues, en mi caso me puedo felicitar ya que no me siento identificado con las palabras que dice Pablo, ya que yo no soy ese tipo de persona, ¿no? Entonces, vemos que este pasaje, el segundo capítulo, va más dirigido a esas personas que, por lo general, se consideraban moralmente morales en su conducta. También cabe destacar que mediante este pasaje Pablo no está hablando de la salvación, ya que más adelante pues menciona, pues no sé, cómo se enfatiza tanto en las obras, hay que tener en cuenta que no está hablando de la salvación, sino que está intentando confrontar a las personas que se sienten moralmente correctas. Un buen ejemplo de este pasaje, que realmente me pareció muy similar y sinceramente pues creo que nos puede servir de punto de inicio, es la ilustración de Jesús que hizo en Lucas capítulo 18 versos 10 al 14, donde el fariseo y el publicano pues realizan una oración. Así que me gustaría que podamos leer juntos ese pasaje y verlo. El verso 10 dice así: 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos. El fariseo, poniéndose en pie, oraba por sí de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, aun como este recaudador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana y doy diezmo de todo lo que poseo. En cambio, el recaudador de impuestos, que se mantenía en cierta distancia, ni siquiera se atrevía a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador. Entonces, me gustaría que veamos pues que en este pasaje, en Romanos 2, vemos que Pablo está dirigiéndose, tomando pues la figura o la ilustración que Jesús en ese momento describió, que se está dirigiendo a los fariseos, a esas personas que se consideran moralmente más justas, ¿no? Que ellos, pues no, como decía el propio fariseo, yo no robo, o sea, no soy un hombre injusto, no adúltero, ¿no? Y además, pues hago mi trabajo, y doy el diezmo, ¿no? Pero en este pasaje Pablo está señalando y yendo al corazón de esas personas que se sienten moralmente superiores. Sin duda alguna, en muchas maneras, los judíos, en los tiempos de Pablo sobre todo, tipificaban mucho a las personas morales, las tenían en un estándar superior. Y un ejemplo de esto es, por ejemplo, el ejemplo de Séneca. Séneca fue un maestro moral y tutor de Nero. De hecho, él hubiera estado de acuerdo con todo lo que Pablo hubiera dicho. De hecho, de todo corazón lo hubiera admitido que eso era algo inmoral y que todo lo que Pablo mencionó en el capítulo 1 se merecía ese castigo. Pero un hombre como Séneca también pensaría: yo soy diferente a esas personas inmorales, ¿no? Yo no hago esas cosas. Y de hecho, en esos tiempos muchas personas admiraban a Séneca, le tenían por una persona muy moral y con unos valores muy fuertes tanto para la familia como para castigar pues lo que era realmente inmoral, ¿no? Pero a su vez él toleraba en sí mismo vicios que no eran tan diferentes de aquellos que él condenaba, ¿no? A los que él condenaba. Y un ejemplo claro de esto fue su consentimiento hacia Nerón, que era el gobernador de ese tiempo, de asesinar a su madre Agripa, ¿no?
Entonces vemos que incluso esas personas tan morales que se consideran, pues que, wow, que yo no hago esas cosas, por una parte, pues vemos que sí que permiten otras cosas que realmente no se dan cuenta y son pecado, ¿no? Y sinceramente hay muchos que fingen ser perfectos, al igual que Séneca. O si no son perfectos, pues de alguna forma piensan que son mejores que la mayoría. Piensan y sienten que si apuntan el pecado de los demás, señalan el pecado de los demás, de que yo no soy igual que ese, ellos se salvarán. Pablo recuerda que todo el que pues puede señalar el pecado de los demás, que dice pues que el otro peca y él no, debe también recordar que igual no tiene el mismo pecado, pero sí que tiene algún pecado y que es igual de grave. ¿Y por qué es esto igual de grave? Ya que si recordamos, dice el Señor que en los cielos no puede, bueno, delante de Él no puede haber ni siquiera sombra de pecado. Ya sea pues un pensamiento o un acto, sea lo mínimo que sea, ni gota de pecado no puede haber delante de Él. Y realmente si nos analizamos bien, nos damos cuenta que somos todos pecadores. Claro, a lo mejor dirás, yo no robo con pistola, ¿no? No entro a una... exagerando, ¿no? No entro a una tienda a punta de balas y le robo, ¿no? Pero puede que te hayan prestado algo y no lo hayas devuelto. Y eso es un pecado similar, es igual de grave. Sigue siendo, al fin y al cabo, robo, ¿no? O puedes decir, yo no voy, no sé, no voy asesinando a la gente por la calle, o no hago las barbaridades que hace las otras personas. Pero sí que de alguna manera en algún momento hemos podido humillar, insultar o menospreciar a otra persona, y de esta manera estamos pues menospreciando a esa persona, a la humanidad, a un ser humano, siendo una creación a la imagen y semejanza de Dios, ¿no? De alguna forma. Y sí que estamos achacando y haciendo daño de una vía distinta, pero de una manera similar. Yendo, por ejemplo, al verso número 3, y que es un verso que me encanta, ya que apunta y hace una pregunta a cada uno de nosotros, no en grupo, no como colectivo, sino individual. Y además Pablo está apuntando a reflexionar a cada uno de nosotros. Y dice, y tú, con ese inicio, ¿no? Apuntándonos a cada uno de nosotros, que a lo mejor estás haciendo eso, que juzgas a los que hacen tales cosas, pero haces lo mismo. ¿Acaso piensas que escaparás del juicio de Dios? Este versículo me encanta, ya que engloba diversas cosas, y el primer punto que hemos dicho, ¿no? Que señala a cada uno de nosotros, nos señala a que nos examinemos con ese y tú, ¿no? Y luego nos dice que juzgas a los que hacen tales cosas, que incluso pues nosotros como cristianos, como hijos de Dios, hemos podido caer en ese pecado, ¿no? En ese punto de decir, no, yo no soy como los que están fuera, no soy como los que están perdidos, soy diferente, ¿no? Que eso no es verdad. Ya que luego dice, pero haces lo mismo. Y me gustaría que entremos en profundidad en pero haces lo mismo, ya que en la traducción real no se refiere a las mismas cosas, ¿no? Si es negro, negro. No, sino que se refiere a cosas similares, ¿no? Tales y como mencionábamos antes,
cosas que a lo mejor se pueden asemejar. Y no solo asemejar, sino que todo aquello que sea pecado. Y la conclusión que se llega y la que Pablo nos quiere sacar a cada uno de nosotros es que no importa el que pensemos, todos somos pecadores delante de Dios. Todos de alguna manera le hemos fallado, todos de alguna manera hemos pues herido a Dios, le hemos fallado, y sin importar lo moralmente correctos que nos creamos, es imposible, y Pablo achaca de que todos de alguna manera tenemos que darnos cuenta de que somos pecadores, y el pecado desagrada a Dios, y el pecado lleva a muerte. De hecho, mientras estaba estudiando pues, este pasaje, me encontré con una frase que realmente me gustó. Era cortita y sencilla, pero que daba mucho que reflexionar, y que decía así: sí, tú no haces las mismas acciones, pero tu conducta es la misma, te separa de Dios. Tu pecado no es el mismo, pero sigue siendo pecado. Entonces el objetivo de Pablo es más grande que el de solamente convencer de su injusticia, ¿no? De convencerles de que realmente también son pecadores, sino que él quiere, pues de alguna forma, hacerles ver, quiere pues cambiar, sacarles de su moralismo y de la moralidad, debido a que ellos la tenían como una forma de escapar de la ira de Dios. Y tal y como se menciona en el verso 3, ¿cómo podemos escapar del juicio de Dios? No, esa pregunta tiene respuesta, es imposible, ¿no? No hay forma de escapar de la ira de Dios, ¿no? De ese juicio. Pero, aquí viene el pero Dios busca nuestro arrepentimiento sincero. Y incluso si nos arrepentimos, esto no paga la deuda del pecado que hemos cometido. Si andamos con arrepentimiento, es probable que vayamos a caer en tentación en algún momento. Igual, es posible, ¿no? Es una probabilidad. Entonces, el juicio de Dios es merecido. Dios juzga a cada uno conforme a sus obras, no conforme a sus intenciones. Bueno, pues yo pensaba que, o yo quería que, pero no resultó. No, no es algo relativo. Las obras de cada uno serán juzgadas. Lo que se hace abiertamente ¿no? hacia las personas, y lo que se hace en privado, lo que es una acción, y también lo que se hace en el interno, lo que es un pensamiento, ¿no? Una emoción. Todo será juzgado por el juez justo, ¿no? Todo será juzgado por Dios en ese momento. Pero, y aquí viene el segundo pero, Pablo, que veremos pues, en Romanos 3, en el siguiente capítulo, ya que, como habíamos dicho al principio, esta no es la solución, ¿no? Esta no es la verdadera solución, sino que Pablo la mencionará en el capítulo 3, es donde nos presentará la solución, pero ahora sigue haciendo su caso, pues no, sigue atacando los corazones de todos, sean judíos, gentiles. Deben pensar de sí mismos, ¿no? Que son pecadores bajo el juicio y la ira de Dios, ¿no? Todos y cada uno de nosotros somos pecadores. Es lo que merecemos y es lo que recibiremos en el día del juicio, a menos que Dios nos presente una alternativa, ¿no? Y realmente pues veremos en el capítulo 3 que Dios tuvo una alternativa, y no solo la tuvo, sino que ya la llevó a cabo. Esa alternativa se llama Jesús, y la forma en la que ya toda esa ira, la ira de Dios, ese juicio, será diferente si realmente pues nuestras vidas están entregadas al Señor, si nos aferramos a realmente pues no a su bondad, a su paciencia, a su generosidad,
y no la menospreciamos, como se dice en el versículo 4. Y realmente no ignoramos su bondad y la guía hacia el arrepentimiento. Jesús es la solución, lo veremos más adelante, pero Pablo aquí hace una fuerte declaración y nos llama a todos y a cada uno de nosotros, los que pues todos en algún momento nos hemos podido sentir moralmente superiores, y creo que yo mismo podría ¿no? decir que en algún momento puedes pensar de yo no hago esto, yo Señor, pues ¿por qué me pasa esto si yo no hago esto, no hago lo otro, ¿no? Pero tenemos que recordar que cada uno de nosotros le hemos fallado al Señor, todos somos pecadores y todos somos llamados al arrepentimiento y volver a los pies de Jesús. Así que gracias por haberme acompañado un jueves más y seguimos pues con el culto. Un saludo. Dios de Abraham, su nombre celebrar, al que era, es y aún será, magnificar. El solo eterno Dios, de todo es creador, al único supremo ser cantadlo. Cuán libre y sabio es su espíritu al obrar, su voz por el profeta aún nos quiere hablar. En todo corazón su ley escrita está, es inmutable y siempre fiel en tierra y mar. La vida infundió en cada humano ser, su amor amparo nos será sin fenecer. Al vivo Dios lo, su nombre celebrar, al que era, es y aún será,